Tres personas con capacidades precognitivas, los precox, ayudan a la policía de la unidad de precrimen a descubrir los crímenes antes de que se produzcan. John Anderton es un policía perteneciente a la unidad de precrimen que, durante un día de servicio, descubre que en escasas horas él mismo acabará con la vida de una persona a la que no conoce. Habrá de escapar en un intento de demostrar su inocencia y descubrir los sucesos que le arrastrarán hacia el inexorable homicidio. Este relato está incluido dentro del libro Cuentos Completos IV. Philip K. Dick. El informe de la minoría. Minority Reports. EPUB V2, 0. Adruki 9 de enero de 2012. Título original. Minority Reports. Philip K. Dick, 1956. Traducción. Manuel Mata Álvarez Santullano, Carlos Gardini. Diseño / retoque portada. Orquelion. Editor original. Adruki, V1, 0 a V2, 0. Corrección de erratas. Jugaor. EPUB base V2, 0. Minority Reports. El informe de la minoría. El primer pensamiento que tuvo Anderton al ver al joven fue: me estoy poniendo calvo, gordo y viejo. Pero no lo expresó en voz alta. En su lugar, echó el sillón hacia atrás, se incorporó y salió resueltamente al encuentro del recién llegado, extendiendo rápidamente la mano en una cordial bienvenida. Sonriendo con forzada amabilidad, estrechó la mano del joven. «Señor Whitwer», dijo, tratando de que sus palabras sonaran en el tono más amistoso posible. «Así es», repuso el recién llegado. «Pero mi nombre es Ed para usted, por supuesto. Es decir, si usted comparte mi disgusto por las formalidades innecesarias». La mirada de su rubio semblante, lleno de confianza en sí mismo, mostraba que la cuestión debería quedar así definitivamente resuelta. Serían Ed y John. Todo iría sobre ruedas con aquella cooperación mutua desde el mismo principio. ¿Tuvo usted dificultad en hallar el edificio?, preguntó a renglón seguido Anderton, con cierta reserva, ignorando el cordial comienzo de su conversación instantes atrás. Buen Dios, tenía que asirse a algo. Se sintió lleno de temor y comenzó a sudar. Whitwer había comenzado a moverse por la habitación como si ya todo le perteneciese, como midiendo mentalmente su tamaño. ¿No podría haber esperado un par de días como lapso de tiempo decente para aquello? Ah, ninguna dificultad, repuso Whitwer, con las manos en los bolsillos. Con vivacidad, se puso a examinar los voluminosos archivos que se alineaban en la pared. No vengo a su agencia a ciegas, querido amigo, ya comprenderá. Tengo un buen puñado de ideas de la forma en que se desenvuelve el precrimen. Todavía un poco nervioso, Anderton encendió su pipa. ¿Y cómo funciona? Me gustaría conocer su opinión. No mal del todo, repuso Whitwer. De hecho, muy bien. Anderton se le quedó mirando. ¿Esa es su opinión particular? Privada y pública. El Senado está satisfecho con su trabajo. En realidad, está entusiasmado. Y añadió, con el entusiasmo con que puede estarlo un anciano. Anderton sintió un desasosiego interior, que supo mantener controlado, permaneciendo impasible. Le costó, no obstante, un gran esfuerzo. Se preguntaba qué era realmente lo que Whitwer pensaba, lo que se encerraba en aquella cabeza. El joven tenía unos azules y brillantes ojos turbadoramente inteligentes. Whitwer no era ningún tonto. Y sin la menor duda, debería estar dotado de una gran dosis de ambición. Según tengo entendido, dijo Anderton, usted será mi ayudante hasta que me retire. Así lo tengo entendido yo también, replicó el otro, sin la menor vacilación. Lo que puede ser este año, el próximo o dentro de 10. La pipa tembló en las manos de Anderton. No tengo prisa por retirarme ni estoy bajo presión alguna en tal sentido. Yo fundé el precrimen y puedo permanecer aquí tanto tiempo como lo desee. Es una decisión puramente mía. Whitwer aprobó con un gesto de la cabeza, con una expresión absolutamente normal. Naturalmente. Con cierto esfuerzo Anderton habló con el tono de la voz algo más frío. Yo deseo solamente que las cosas discurran correctamente. Desde el principio, convino Whitwer. Usted es el jefe. Lo que usted ordene, eso se hará. Y con la mayor evidencia de sinceridad, preguntó, ¿tendría la bondad de mostrarme la organización? Me gustaría familiarizarme con la rutina general, tan pronto como sea posible. Conforme iban caminando entre las oficinas y despachos alumbrados por una luz amarillenta, Anderton dijo. Le supongo conocedor de la teoría del precrimen, por supuesto. Presumo que es algo que debe darse por descontado. Conozco la información que es pública, repuso Whitwer. Con la ayuda de sus mutantes premonitores, usted ha abolido con éxito el sistema punitivo postcriminal de cárceles y multas.
Y como todos sabemos, el castigo nunca fue disuasorio, ni pudo proporcionar mucho consuelo a cualquier víctima ya muerta. Ya habían llegado hasta el ascensor y mientras descendían hasta niveles inferiores, Anderton dijo: ¿Tendrá usted ya una idea de la disminución del porcentaje de criminalidad con la metodología del precrimen? Lo tomamos de individuos que aún no han vulnerado la ley. Pero que seguramente lo habrían hecho, repuso Whitwer convencido. Felizmente no lo hicieron porque les detuvimos antes de que pudieran cometer cualquier acto de violencia. Así, la comisión del crimen por sí mismo es absolutamente una cuestión metafísica. Nosotros afirmamos que son culpables. Y ellos, a su vez, afirman constantemente que son inocentes. Y en cierto sentido, son inocentes. El ascensor se detuvo y salieron nuevamente hacia otro corredor alumbrado con igual luz amarillenta. En nuestra sociedad no tenemos grandes crímenes, continuó Anderton, pero tenemos todo un campo de detención lleno de criminales en potencia, criminales que lo serían efectivamente. Se abrieron y cerraron una serie de puertas, hasta llegar al ala del edificio que se ocupaba del problema analítico. Frente a ellos surgían unos impresionantes bancos de equipo especializado, receptores de datos, y ordenadores que estudiaban y reestructuraban el material que iba llegando. Y más allá, de la maquinaria, los premonitores sentados, casi perdidos a la vista entre una red inextricable de conexiones y cables. Ahí están, dijo Anderton. ¿Qué piensa usted de ellos? A la luz incierta de aquella enorme habitación, los tres idiotas farfullaban palabras ininteligibles. Cada palabra soltada al azar, murmurada sin ton ni son en apariencia, era analizada, comparada, reajustada en forma de símbolos visuales y transcritos en tarjetas perforadas convencionales que se introducían en las ranuras de los ordenadores. A todo lo largo del día, aquellos idiotas balbuceaban entre sí o aisladamente, prisioneros en sus sillas especiales de alto respaldo, sujetados de forma especial en una rígida posición por bandas de metal, grapas y conexiones. Sus necesidades físicas eran atendidas automáticamente. No tenían necesidades espirituales en ningún sentido. Al igual que vegetales, se movían, se retorcían y existían. Sus mentes permanecían nubladas, confusas, perdidas en las sombras. Pero no las sombras del presente. Las tres murmurantes criaturas con sus enormes cabezas y estropeados cuerpos estaban contemplando el futuro. La maquinaria analítica registraba sus profecías y los tres idiotas premonitores hablaban, mientras que las máquinas escuchaban cuidadosamente. Por primera vez, la confiada cara de Whitwer pareció perder seguridad. En sus ojos apareció una desmayada expresión de sentirse enfermo, como una mezcla de vergüenza y de shock moral. No es agradable, murmuró. Nunca pude imaginarme que fueran tan, luchó con su mente para encontrar la palabra adecuada. Tan deformes. Sí, deformes y retrasados, convino Anderton al instante. Especialmente aquella chica, Donna. Tiene 45 años pero el aspecto de una niña de 10. El talento lo absorbe todo. Su facultad especial de premonición del porvenir altera el equilibrio del área frontal. ¿Pero para qué vamos a preocuparnos? Conseguimos sus profecías. Aquí tienen cuanto necesitan. Ellos no comprenden absolutamente nada de esto, pero nosotros sí. Algo sobrecogido por el espectáculo, Whitwer atravesó la habitación y se dirigió hacia la maquinaria. De un recipiente tomó un paquete de fichas. ¿Son estos los nombres que han surgido? Desde luego que sí. Y frunciendo el ceño, Anderton tomó las fichas de manos de Whitwer. No he tenido aún la oportunidad de examinarlas, explicó guardándose para sí la preocupación que aquello le causaba. Fascinado, Whitwer observaba cómo las máquinas de tanto en tanto expulsaban una ficha sobre un recipiente. Después continuaban con otra y una tercera. De los discos que zumbaban con un murmullo constante, surgían fichas, una tras otra. ¿Los premonitores ven muy lejos en el futuro?, preguntó Whitwer. Solo ven una extensión relativamente limitada, le informó Anderton. Una semana o dos como mucho. Muchos de sus datos son inútiles para nuestro trabajo, simplemente sin importancia para nuestra investigación. Pasamos esas informaciones a otras agencias. Agencias que, a cambio, nos pasan otros informes interesantes. Cada agencia importante tiene su subterráneo de monos guardados como un tesoro. ¿Monos?, dijo Whitwer mirándole con desagrado. Oh, sí, ya comprendo. Es una curiosa forma de expresarlo. Muy adecuada. Automáticamente, Anderton recogió las últimas fichas expulsadas por los ordenadores. Algunos de estos nombres tienen que ser totalmente descartados. Y la mayor parte de los que quedan se refieren a delitos poco importantes, como los de evasión de impuestos, asalto o extorsión.
Como estoy seguro que usted ya sabe, el precrimen ha rebajado las fechorías en un 99%. Apenas si se dan casos actualmente de traición o asesinato. Después de todo, el delincuente sabe que lo confinaremos en un campo de detención una semana antes de que tenga la oportunidad de cometer el crimen. ¿En qué ocasión se cometió el último asesinato? Preguntó Midwer. Hace 5 años. ¿Y cómo ocurrió? El criminal escapó de nuestros equipos. Teníamos su nombre, de hecho teníamos todos los detalles del crimen, incluido el nombre de la víctima. Sabíamos también el momento exacto y el lugar preciso del planeado acto de violencia que iba a cometerse. Pero a despecho nuestro y de todo, el criminal consiguió llevarlo a cabo. Anderton se encogió de hombros. Después de todo, resulta imposible cogerlos a todos. Barajó las fichas con las manos. Sin embargo, conseguimos evitar la mayoría. Un crimen en 5 años, murmuró Midwer, en cuya voz se advertía que retornaba la confianza perdida. Es realmente un récord impresionante, algo para sentirse orgulloso. Yo me siento orgulloso, repuso con calma. Hace 30 años descubrí la teoría allá en aquellos días cuando los crímenes se producían abundantemente. Vi proyectado hacia el futuro algo de un incalculable valor social. Alargó el paquete de tarjetas a Wally Page, su subordinado a cargo del equipo de monos. Vea usted cuáles necesitamos, le dijo. Utilice su propio criterio. Mientras Page desaparecía con las fichas, Midwer dijo pensativamente. Pues creo que es una gran responsabilidad. Sí, lo es, convino Anderton. Si dejamos que un criminal se escape, como ocurrió hace 5 años, tenemos una vida humana en nuestra conciencia. Nosotros somos los únicos responsables. Si fallamos, alguien puede perder la vida. Amargamente, recogió 3 nuevas fichas acabadas de surgir del ordenador. Es una cuestión de confianza pública. ¿Y no se sienten ustedes tentados a? Midwer vaciló. Quiero decir, algunos de los hombres que ustedes detienen por este procedimiento tendrán que ofrecerles muchas posibilidades. En general enviamos un duplicado de las tarjetas del archivo al cuartel general superior del ejército. Allí se comprueba cuidadosamente. Así pueden también seguir nuestro trabajo. Anderton lanzó un vistazo a la parte superior de una de las fichas recién salidas. Así, aunque nosotros deseásemos aceptar un... Se detuvo de repente, con los labios apretados. ¿Ocurre algo? Preguntó Midwer alarmado. Cuidadosamente, Anderton dobló la ficha y la depositó en uno de sus bolsillos. «A nada», murmuró. «No es nada, nada en absoluto». La dureza de la voz de Anderton puso alerta a Midwer. «Con sinceridad, a usted le disgusto yo». «Es cierto», admitió Anderton. «No me gusta». Pero, en realidad no era aquel el motivo. No parecía posible. No era posible. Algo iba mal en todo aquello. Perplejo, trató de aclararse su mente confusa. Sobre aquella ficha estaba escrito su nombre. En la primera línea y acusado de un futuro asesinato. De acuerdo con las señales codificadas, el comisario del precrimen Jonah Anderton iba a matar a un hombre y dentro de la próxima semana. Con una absoluta y total convicción, él no podía creer semejante cosa. En la oficina exterior, hablando con Page se hallaba la esbelta y atractiva joven esposa de Anderton, Lisa. Estaba enzarzada en una animada y aguda conversación de política y apenas si miró de reojo cuando entró su marido acompañado de Midwer. «Hola, querida», saludó Anderton. Midwer permaneció silencioso. Pero sus pálidos ojos se animaron al posar su mirada sobre la cabellera de la mujer vestida de uniforme. Lisa era un oficial ejecutivo del precrimen, pero una vez había sido, según ya conocía Midwer, la secretaria de Anderton. Dándose cuenta del interés que se reflejaba en el rostro de Midwer, Anderton se detuvo reflexionando. Colocar la ficha en las máquinas requeriría un cómplice del interior del servicio, la ayuda de alguien que estuviese íntimamente conectado con el precrimen y tuviese acceso al equipo analítico. Lisa era un elemento improbable. Pero la posibilidad existía. Por supuesto que la conspiración podría hacerse en gran escala y de forma muy elaborada, implicando mucho más que el sencillo hecho de insertar una cartulina perforada en cualquier lugar del proceso. Los datos originales en sí mismos tendrían que ser deliberadamente cambiados. Por el momento, no había forma de decir de qué modo podría llevarse a cabo tal alteración. Un frío nervioso le recorrió la espalda, al comenzar a entrever las posibilidades del asunto. Su impulso original, abrir las máquinas decididamente y suprimir todos los datos, resultaba inútilmente primitivo. Probablemente los registros concordaban con la ficha. No haría sino incriminarse a sí mismo en el futuro. Disponía de aproximadamente 24 horas.
Después, la gente del ejército desearía comprobar seguramente las fichas y descubrirían la discrepancia. Y encontrarían en sus archivos el duplicado de una ficha de la que él se habría apropiado. Él solo tenía una de las dos copias, lo que significaba que la ficha que se hallaba doblada en su bolsillo estaría a aquellas horas sobre la mesa de Page a la vista de todo el mundo. Desde el exterior del edificio le llegó el tronar y los aullidos de una patrulla de coches de la policía. ¿Cuántas horas pasarían antes de que fueran a detenerse en la puerta de su casa? ¿Qué te ocurre, cariño? Le preguntó Lisa inquieta. Tienes el aspecto del que ha visto a un fantasma. ¿Te encuentras bien? Oh, sí, perfectamente. Lisa se dio cuenta en el acto del escrutinio admirativo de que estaba siendo objeto por parte de Whitwer. ¿Es este caballero tu nuevo colaborador, querido? Preguntó. Un poco distraído y confuso, Anderton se apresuró a presentar a su nuevo colega. Lisa sonrió en amistoso saludo. ¿Pasó entre ellos como un encubierto entendimiento? No pudo decirlo. Santo Dios, ya estaba empezando a sospechar de todo el mundo, no solamente de su esposa y de Whitwer, sino de una docena de miembros de su personal. ¿Es usted de Nueva York? Preguntó Lisa. No, replicó Whitwer. He vivido la mayor parte de mi vida en Chicago. Estoy en un hotel, uno de esos grandes hoteles del centro de la ciudad. Espere, tengo el nombre escrito en una tarjeta por aquí en cualquier parte. Mientras se rebuscaba por los bolsillos, Lisa sugirió. Tal vez le gustaría cenar con nosotros. Tendremos que trabajar en íntima cooperación y pienso que realmente deberíamos conocernos mejor. Asombrado, Anderton se sintió deprimido. ¿Qué oportunidades serían las que proporcionaría la actitud amistosa de su mujer? Profundamente conturbado se dirigió impulsivamente hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó Lisa asombrada. Vuelvo con los monos, repuso Anderton. Quiero hacer una comprobación relativa a unos datos desconcertantes, antes de que el ejército los vea. Ya estaba fuera en el corredor antes de que ella pudiese pensar en una forma razonable de detenerlo. Rápidamente se dirigió hacia la rampa del extremo opuesto. Estaba ya a punto de desaparecer de la vista cuando Lisa apareció jadeante de la carrera emprendida tras él. ¿Pero qué es lo que te ocurre, hombre de Dios? Tomándole por una manga y tirando fuerte hacia ella, se situó a su lado. Sabía que te marchabas, exclamó Lisa bloqueándole el camino. ¿Qué te pasa? Todo el mundo va a pensar que tú, se contuvo controlándose para añadir. Quiero decir, que te estás comportando de una forma errática y extraña. Una multitud de gente les envolvió, la muchedumbre usual de la tarde. Ignorando a todo el mundo, Anderton apretó el brazo de su mujer. Voy a salir fuera, dijo, mientras que aún es tiempo. Pero, ¿por qué? Estoy siendo tratado de una forma deliberadamente maliciosa. Ese hombre ha venido a quedarse con mi trabajo. El Senado quiere echarme sirviéndose de él. Lisa le miró asombrada. Pero si parece una persona encantadora. Sí, encantadora como una serpiente de agua. Lisa reflejó en su rostro su desconcierto. No lo creo. Querido, creo que estás bajo los efectos de un exceso de trabajo. Sonriendo inciertamente balbuceó. No resulta realmente creíble que Ed Whitwer esté tratando de minarte el terreno. ¿Cómo podría hacerlo aunque quisiera? Seguramente que Ed. Ed. Ese es su nombre, ¿no es así? Los ojos de Lisa se dilataron de asombro y de desconcierto y brillaron en una muda protesta. Cielo santo, estás sospechando de todo el mundo. Parece como si creyeses que yo también estoy mezclada en alguna clase de conspiración contra ti, ¿verdad? Su marido consideró un instante la cuestión. Pues no estoy muy seguro. Lisa se le aproximó con ojos acusadores. Eso no es cierto. Ni tú mismo lo crees. Tal vez deberías marcharte de vacaciones por un par de semanas. Necesitas desesperadamente un descanso. Toda esta tensión y este trauma producido por la llegada de un joven, estás actuando como un paranoico. ¿Es que no puedes verlo? Dime, ¿tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Anderton sacó su billetera y extrajo de ella la ficha doblada. Examina esto cuidadosamente, le dijo a su mujer. El color se escapó de las mejillas de Lisa, dejando escapar un sonido entrecortado. La trama es claramente evidente, le dijo Anderton. Esto dará a Whitwer un claro pretexto, legal al mismo tiempo, para suprimirme de aquí inmediatamente. No tendrá que esperar a que yo presente mi dimisión. Ellos saben que puedo prestar aún unos años más de servicio. Pero. Y eso acabará con el sistema de equilibrio y de comprobación. El precrimen dejará de ser una agencia independiente. El Senado controlará la policía y después, sus labios se apretaron en un rictus amargo. Absorberán igualmente al ejército también.
Bien, eso sería una consecuencia lógica. Naturalmente, siento hostilidad y resentimiento hacia Widwer, y por supuesto que tengo motivos para proceder así. A nadie le gusta ser reemplazado por un joven y puesto en la lista de los inútiles. En su día eso resultaría totalmente plausible, excepto que no tengo ni la más remota intención de matar a Widwer. Pero no puedo probarlo. Y así las cosas, ¿qué es lo que puedo hacer? En silencio, con la cara blanca por una intensa palidez, Lisa sacudió la cabeza. Pues yo no sé, querido. Si solo. Ahora mismo, declaró abruptamente Anderton. Me voy a casa y empaquetaré mis cosas. Creo que es lo mejor que puedo hacer. ¿Y vas realmente a esconderte por ahí? Así voy a hacerlo. Me iré aunque sea a las colonias lejanas del sistema de Centauro si es preciso. Ya se ha hecho antes con éxito y aún dispongo de 24 horas para hacerlo. Se volvió resueltamente. Vuelve al interior. No hay nada que hablar de que vengas conmigo. ¿Imaginaste que lo haría? Preguntó Lisa. Sorprendido, Anderton la miró fijamente. ¿No lo hubieras hecho? No, ya veo que no me crees. Todavía piensas que estoy imaginando todo esto, y sacudió nerviosamente la ficha entre las manos. Ni incluso con esta evidencia estás convencida. No, convino rápidamente Lisa. No lo estoy. Creo que no has considerado bien de cerca la cuestión, querido. El nombre de Edward no está en ella. Incrédulo, Anderton tomó la ficha de manos de su mujer. Nadie dice que tú tengas que matar a Edward, continuó Lisa rápidamente en un tono vivaz. La ficha debe ser verdadera, ¿comprendes? Pero nada tiene que ver con Edward. Él no está intrigando contra ti, ni ninguna persona más tampoco. Demasiado confuso para responder, Anderton permaneció sin quitar los ojos de la ficha de cartulina. Ella tenía razón. Edward no estaba catalogado como su víctima. Sobre la línea quinta, la máquina había estampado nítidamente otro nombre. Leopold Kaplan. Aturdido, volvió a guardarse la ficha en el bolsillo. Jamás había oído ese nombre en toda su vida. La casa se hallaba fría y solitaria y casi inmediatamente Anderton comenzó a hacer los preparativos para su viaje. Mientras empaquetaba las cosas, una serie de frenéticos pensamientos cruzaban su mente. Posiblemente estaba equivocado respecto a Widwer, pero ¿cómo podía estar seguro? En cualquier caso, la conspiración contra él era mucho más compleja de lo que había creído a primera vista. Widwer solo podría ser una marioneta animada por cualquier otro personaje, por algún distante y poderoso elemento oculto en la penumbra del fondo. Había sido un error haber mostrado la ficha a Lisa. Sin duda alguna, ella se lo contaría con todo con detalle al propio Widwer. Nunca había salido de la Tierra, ni comprobado qué clase de vida podría llevar en cualquier planeta fronterizo. Mientras se hallaba así preocupado, el piso de madera crujió tras él. Se volvió rápidamente para enfrentarse con el cañón azulado de una pistola atómica. No le llevará mucho tiempo, dijo, mirando fijamente al hombretón cuadrado de hombros, de labios apretados, que, vistiendo un abrigo marrón oscuro, le apuntaba con el arma atómica. Ni siquiera dudó ella un instante. El rostro del intruso no pareció tener respuesta adecuada. No sé de lo que está usted hablando, dijo. Vamos, venga conmigo. Paralizado, Anderton soltó una pesada chaqueta de pieles que sostenía en la mano. Usted no pertenece a mi agencia. ¿Es usted acaso un oficial de la policía? Protestando y a empujones fue llevado a toda prisa hacia un coche cubierto que esperaba en la calle. La puerta se cerró con estrépito al arrancar el coche, habiendo entrado previamente 3 hombres armados en el interior junto con él. El automóvil salió disparado hacia la autopista que salía alejándose de la ciudad. Impasibles y remotos, los rostros que le rodeaban permanecían inalterables con los movimientos del vehículo, al pasar los inmensos campos, oscuros y sombríos, que desfilaban rápidamente ante sus ojos. Anderton aún trataba inútilmente de captar las implicaciones de lo sucedido, cuando, de repente, el coche se desvió de la carretera general y descendió a un garaje de aspecto sombrío con la entrada semioculta. Alguien gritó una orden. La pesada puerta metálica de acceso se descorrió y unas luces brillantes iluminaron el recinto. El chofer apagó el motor. «¿Lamentarán ustedes esto?», protestó Anderton indignado. «¿Sabe usted quién soy y yo?», concluyó dirigiéndose al que parecía ser el jefe de la partida. «Lo sabemos», repuso el hombre del abrigo marrón. A punta de pistola, Anderton fue conducido por unas escaleras y después, por un corredor alfombrado. Se hallaba, al parecer, en una lujosa residencia privada, construida ocultamente en un área devastada por la guerra.
Al extremo del corredor se abría una habitación, más bien un estudio, provisto de gran cantidad de libros y ornamentado, por lo demás, con exquisito gusto. Dentro de un círculo de luz y con el rostro oculto parcialmente por las sombras, un hombre a quien jamás había visto permanecía sentado esperando su llegada. Conforme se aproximaba Anderton, aquel hombre se quitó unos lentes sin aros, con cierto nerviosismo, y se humedeció los labios. Era de avanzada edad, tal vez unos 70, y se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata. Su cuerpo era delgado y su actitud curiosamente rígida. Sus escasos cabellos grises los llevaba peinados muy pegados al cráneo. Sus ojos únicamente denotaban alarma. ¿Es Anderton? Preguntó con cierta indiferencia al hombre del abrigo marrón. ¿Dónde lo encontró usted al fin? En su casa, replicó el otro. Estaba preparando el equipaje según esperábamos. El anciano del sillón se estremeció visiblemente. Haciendo el equipaje, mire, dijo dirigiéndose a Anderton. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Es que se ha vuelto loco de remate? ¿Cómo podría usted matar a un hombre a quien no ha conocido nunca? Aquel hombre anciano, según pudo deducir inmediatamente Anderton, era Leopold Kaplan. Primeramente, haré a usted una pregunta, repuso Anderton rápidamente. ¿Se da usted cuenta de quién soy yo? Soy el comisario de la Policía General. Puedo encerrarle durante 20 años por esto. Iba a continuar diciendo más cosas, pero una súbita idea le interrumpió. ¿Cómo lo descubrió usted? Preguntó. Involuntariamente, su mano se dirigió hacia el bolsillo donde tenía escondida la ficha doblada. No habrá sido por otra. No fui notificado por su agencia, dijo Kaplan interrumpiéndole, con visible impaciencia. El hecho de que nunca haya oído hablar de mí no me sorprende demasiado. Leopold Kaplan, general del ejército de la Alianza Federada del Bloque Occidental, está retirado desde el fin de la guerra anglo-china y la abolición de la AFGO. Aquello iba teniendo sentido, pensó Anderton, que siempre había sospechado que el ejército poseía inmediatamente los duplicados de las fichas para su propia protección. Sintiéndose más aliviado, preguntó. Bien, aquí me tiene usted. ¿Y ahora, qué? Evidentemente, repuso Kaplan, no voy a destruirle, para librarme de lo que indica una de esas estúpidas fichas. Pero siento curiosidad acerca de usted. Me parece increíble que un hombre de su talla pudiese contemplar a sangre fría el asesinato de un extraño por completo a usted. Tiene que haber aquí algo más implicado en todo esto. Francamente me siento embrollado. Si esto representa alguna clase de estrategia de la policía, se encogió de hombros. Seguramente que usted no habría permitido que el duplicado de la ficha hubiera llegado a nosotros. A menos que tal ficha se haya introducido en los ordenadores deliberadamente, sugirió otro de los hombres. Kaplan escrutó con sus brillantes ojos a Anderton. ¿Qué tiene usted que decir? Esa es exactamente la cuestión, repuso Anderton. La predicción de tal ficha fue deliberadamente fabricada por algún grupo del interior de la agencia de la policía. La ficha ha sido preparada y a mí se me ha tendido una trampa. Así, he sido relevado automáticamente de toda mi autoridad. Mi asistente interviene entonces y afirma que ha prevenido el crimen en la forma usual y eficiente del sistema precrimen. Ni que decir tiene que no hay crimen ni intento de tal crimen. Yo estoy por completo de acuerdo con usted en que no habrá tal asesinato, afirmó Kaplan autoritariamente. Estará usted bajo custodia de la policía. Intento hallarme bien seguro de eso. Horrorizado, Anderton protestó. ¿Va usted a devolverme allí? Si permanezco detenido, jamás estaré en condiciones de probar que. No me preocupa lo que usted intente probar o no, dijo Kaplan interrumpiéndole. Todo mi interés radica en tenerle a usted fuera de combate. Y fríamente añadió. Para mi propia protección. Ya estaba dispuesto a marcharse, comenta uno de los hombres. Así es, ratificó Anderton sudando. Tan pronto como me echen el guante, seré internado en uno de esos campos de detención. Whitwer se pondrá al frente y ya puedo considerarme perdido. Su rostro se ensombreció. Y mi esposa también. Están actuando todos de acuerdo, según las apariencias. Por un momento Kaplan pareció vacilar. Es posible, concedió mirando a Anderton severamente. Después sacudió la cabeza. No, no puedo correr ningún riesgo. Esto es una conspiración contra usted y lo lamento, créame. Pero es algo que no me concierne en absoluto. Y dirigiéndose a sus hombres les dijo, llévenlo al edificio de la policía y entréguenlo a la más alta autoridad. Y mencionó el nombre del comisario en funciones, esperando la reacción de Anderton. Whitwer. Repitió Anderton incrédulo como en un eco. Todavía sonriendo ligeramente, Kaplan se volvió y conectó la radio.
Whitwer ya ha asumido el mando. Ni qué decir tiene que formará con todo esto un buen tinglado. Se oyó un zumbido estático y después, de repente, la radio comenzó a sonar en la habitación a bastante volumen. Una voz profesional y bastante ruidosa leía un mensaje informativo. Todos los ciudadanos tienen la orden estricta de no dar refugio por ningún concepto a ese individuo peligrosamente criminal. Las extraordinarias circunstancias de un criminal que ha escapado hacia la libertad en condiciones de cometer un acto de violencia, es un caso único en estos tiempos. Todos los ciudadanos quedan advertidos, mediante este boletín informativo, de que las leyes en vigor implican que tanto individual como colectivamente tienen la obligación de cooperar totalmente con la policía para aprehender a John Allison Anderton, quien, por medio de la metodología del sistema precriminal, es declarado de ahora en adelante un asesino potencial y por tal motivo ha perdido su derecho a la libertad y a todos sus privilegios. Se ve que no ha perdido el tiempo, murmuró Anderton, abatido. Kaplan tocó un botón y la radio enmudeció. Lisa tiene que haber ido directamente a él, dijo Anderton especulando amargamente. ¿Por qué tendría que esperar? Preguntó Kaplan. Usted expresó sus intenciones claramente. El viejo general hizo una señal a sus hombres. Llévenle a la ciudad. Me siento a disgusto con este hombre en mi proximidad. En ese aspecto, estoy de acuerdo con el comisario Whitwer. Quiero que sea neutralizado lo más pronto posible. Una lluvia fina y helada se abatía sobre las calles mientras el coche atravesaba las oscuras avenidas de Nueva York hacia el edificio de la policía. ¿Puede usted ponerse en su lugar?, dijo uno de los hombres a Anderton. Si usted estuviese en su puesto habría actuado de igual forma. Pensativo y resentido, Anderton se mantenía callado mirando hacia adelante. De cualquier forma, continuó aquel hombre, usted solo es uno entre muchos más. Miles de personas han ido a parar a esos campos de detención. No se encontrará solo. Abrumado por las circunstancias, Anderton miraba a los transeúntes apresurándose a lo largo de las aceras mojadas por la lluvia. Solo se daba cuenta de la tremenda fatiga que sentía. Mecánicamente iba comprobando los números de las casas, calculando la proximidad a la estación de policía. Ese Whitwer se ve que sabe aprovechar las oportunidades y sacar ventaja de cualquiera de ellas, observó uno de los hombres. ¿Le conoce usted? Muy poco. Deseaba su puesto y por eso ha conspirado contra usted. ¿Está usted seguro? ¿Importa mucho eso ahora?, repuso Anderton con un gesto. Era por pura curiosidad, y el hombre suspiró lánguidamente. Entonces, ahora es usted el excomisario jefe de la policía. La gente que se encuentra en esos campos estará deseando verle. Y conocer cómo es su cara. Sin duda. Whitwer seguramente no perderá el tiempo. Kaplan tiene suerte con un personaje así al frente de la policía. Y el hombre miró a Anderton casi con lástima. Pero usted está seguro de que es un complot, ¿verdad? Por supuesto que sí. No habría usted tocado ni un solo cabello de Kaplan, ¿verdad? Por primera vez en la historia, el precrimen se ha equivocado. Un hombre inocente perseguido por culpa de una de esas fichas, tal vez haya muchas otras personas inocentes, ¿no es verdad? Es muy posible, repuso Anderton. Tal vez la totalidad de ese sistema se venga abajo. Seguramente que usted no va a cometer ningún crimen y tal vez ninguno de los otros tampoco. ¿Es esa la razón por la que dijo a Kaplan que quería marcharse? ¿Deseaba usted probar tal vez que el sistema es falso? Sepa que soy un hombre de amplia mentalidad si quiere hablarme de ello. Otro de los hombres se inclinó sobre él y preguntó. ¿Entre usted y yo, existe realmente algún complot? ¿Ha sido usted falsamente acusado? Anderton suspiró. Hasta tal punto vacilaba en su interior. Tal vez se hallaba atrapado en un circuito sin salida, sin motivo, sin principio y sin fin. De hecho, estaba casi dispuesto a conceder que era la víctima de una fantasía neurótica, excitada por la creciente inseguridad que le rodeaba. Sin lucha, estaba a punto de renunciar a todo. Un enorme peso le aplastaba dejándole sofocado y sin energías para nada. Estaba luchando contra algo imposible y todas las cartas estaban en su contra. Un repentino chirrido de los neumáticos le llamó la atención. Frenéticamente el conductor trataba de controlar el coche en aquel momento, dando golpes de volante y usando el freno, al mismo tiempo que un enorme camión cargado de pan, surgido de la niebla, se le venía encima. De haber acelerado, tal vez habría salvado la situación. Pero era demasiado tarde para corregir el error. El coche patinó, y dio unos bandazos para ir a estrellarse contra la delantera del camión. Bajo Anderton, el asiento actuó como un resorte empujándole hacia la puerta.
Sintió un dolor súbito e intolerable en el cerebro como si fuera a estallarle, encontrándose de rodillas sobre el pavimento. Cerca de él creyó oír el crepitar de unas llamas y unas fajas de luz serpentear entre la niebla dirigiéndose hacia el coche. Unas manos acudieron en su ayuda. Poco a poco se dio cuenta de que iba siendo arrastrado lejos del automóvil. A lo lejos se oían las sirenas de los coches de patrulla. «¿Vivirá usted?», dijo una voz en su oído, en tono quedo y urgente. Era una voz que jamás había oído antes y le resultaba tan extraña como la lluvia que le batía el rostro. «¿Puede oír lo que le estoy diciendo?». «Sí», repuso Anderton. Con la manga acudió en auxilio de un corte que ya le sangraba abundantemente de la mejilla. Confuso, trató de orientarse. «Usted no es. Deje de hablar y escuche». El hombre que le hablaba era un tipo fornido, casi obeso. Sus enormes manos le sostenían ahora fuera de la calzada y contra la pared de ladrillo de una calle adyacente, lejos del fuego y del coche. Tuvimos que hacerlo de esta forma. Era la única alternativa. No tuvimos mucho tiempo disponible. Creímos que Kaplan le retendría en su residencia por más tiempo. Entonces, ¿esto ha sido preparado previamente?, preguntó Anderton parpadeando en su enorme confusión. Desde luego. Y aquel hombretón soltó un juramento. ¿Quiere usted decir que también ellos creían? Yo pensé, comenzó a decir Anderton y se detuvo al darse cuenta de que encontraba dificultades al hablar, uno de los dientes frontales lo había perdido en el accidente. La hostilidad hacia Whitwer sentirme reemplazado, y luego mi esposa el resentimiento natural. Deje de engañarse a sí mismo, le interrumpió el desconocido. Lo sabe usted muy bien. Todo el asunto fue calculado meticulosamente. Tenían cada fase bajo control. La ficha fue colocada el día en que Whitwer apareció. Y ya tienen cuanto desean. Whitwer comisario y usted un criminal perseguido. ¿Quién está detrás de todo eso? Su esposa. Anderton sacudió la cabeza. ¿Está usted seguro? Aquel individuo se puso a reír. Puede apostar por su esposa. Miró rápidamente a su alrededor. Aquí viene la policía. Siga por esa calle estrecha, tome un autobús, y váyase al barrio pobre de los suburbios, alquile una habitación y cómprese un puñado de revistas para tener algo en que estar ocupado. Ah, cómprese otras ropas. Es usted lo suficientemente listo como para ocuparse de sí mismo. No trate de salir de la tierra. Controlan todos los sistemas de transporte. Si consigue escapar durante los próximos 7 días estará usted salvado. ¿Quién es usted?, preguntó Anderton. Mi nombre es Fleming. Aquel hombre se apartó y con cuidado comenzó a andar por la estrecha calle fuera de las luces. El primer coche de la policía ya había llegado a la calzada y sus ocupantes se lanzaron sobre el destrozado coche de Kaplan. En el interior, los ocupantes se movían débilmente comenzando a gemir dolorosamente a través de la maraña de acero, cristales y plástico bajo la lluvia. Considérenos como una sociedad protectora, dijo Fleming sin ninguna expresión especial en su rostro mojado por la lluvia. Una especie de fuerza de policía que vigila a la policía. Queremos que las cosas marchen como deben. Con su enorme manaza le dio un empujón hacia el interior del callejón. Anderton se sintió lanzado lejos de él, estando a punto de caer en medio de las sombras y escombros que medio llenaban aquella callejuela. Siga y no se detenga, le repitió Fleming. Y no desprecie este paquete. Y le arrojó un abultado sobre que Anderton recogió. Estudie eso con cuidado y creo que podrá sobrevivir. La carta de identidad le describía como Ernest Temple, electricista, de paso por Nueva York, con esposa y 4 hijos en Buffalo. Un carnet manchado de sudor le daba autorización para trabajar en sitios distintos, viajando constantemente sin dirección fija. Un hombre que necesita trabajar, debe viajar. Mientras cruzaba la ciudad en un autobús casi vacío, Anderton estudió la documentación de Ernest Temple. Sin duda alguna aquellos documentos de identidad se habían hecho a tanteo por todas las medidas y datos que allí aparecían. Tras un rato se preguntó de quién serían las huellas digitales y cómo habrían conseguido la longitud de onda de su cerebro. Sin duda no resistirían una comprobación rigurosa. Pero al menos era una documentación como principio. Era algo. Con los documentos, iban $1000 en billetes. Se guardó el dinero y los documentos y después se volvió hacia lo escrito claramente en el sobre que había contenido los carnets. Al principio no le encontró el menor sentido. Durante algún tiempo, lo estuvo considerando, realmente perplejo.
La existencia de una mayoría implica lógicamente, una minoría correspondiente. El autobús ya había entrado en una vasta región de suburbios pobres de la ciudad en aquella jungla de hoteles baratos y tiendas humildes que habían surgido en aquella área tras las destrucciones de la guerra. Llegó a una parada y Anderton se preparó a salir. Unos cuantos pasajeros observaron al paso su mejilla herida y sus ropas destrozadas. Ignorando a aquella gente, echó a andar por el borde de la acera bajo la persistente lluvia. El conserje del hotel no le prestó la menor atención, después de haberle cobrado el dinero de la pensión. Anderton subió la escalera hasta el segundo piso y entró en una habitación reducida con olor humedad. Era pequeña, pero estaba limpia. Tenía cama, armario, tocador, un calendario, silla, lámpara y una radio con contador de tiempo mediante monedas. Puso en la ranura una moneda de 25 centavos y se dejó caer pesadamente en la cama. Todas las emisoras importantes estaban transmitiendo el boletín de la policía. Era algo nuevo, excitante, desconocido para las generaciones actuales. Un criminal escapado de la policía. El público estaba ávidamente interesado. Este hombre ha usado la ventajosa posición de la que gozaba para burlar a la policía, estaba diciendo el locutor con una indignación muy profesional. Debido a su alto cargo, ha tenido acceso a los datos previos y la confianza depositada en él le ha permitido evadir el proceso normal de detención y localización. Durante el período de su mando, ha ejercitado su autoridad para enviar individuos sin cuento, potencialmente culpables, a los campos de confinamiento, desperdiciando así las vidas de esas inocentes víctimas. Este hombre, John Allison Anderton, fue el instrumento de creación del sistema precriminal, la predicción profiláctica de la criminalidad a través del ingenioso uso de los mutantes premonitores, capaces de adivinar el futuro y transferir oralmente esos datos a la maquinaria analítica. Esos tres premonitores en sus funciones vitales. La voz disminuyó al entrar en el diminuto cuarto de baño de la habitación. Una vez allí se despojó de la chaqueta y la camisa y dejó correr el agua fresca del grifo del lavabo. En la pequeña vitrina encontró un poco de yodo, esparadrapo, una máquina de afeitar, peine y cepillo de dientes, amén de otras pequeñas cosas que podía necesitar. A la mañana siguiente, tendría que procurarse otras ropas de segunda mano y comprar otros objetos necesarios, adecuados a su nueva situación. Después de todo, ahora era un obrero electricista en busca de trabajo y no un comisario de policía víctima de un accidente. En la otra habitación, la radio continuaba sonando. Solo de forma subconsciente atento a ella, permaneció frente al espejo examinándose el diente roto por el choque. El sistema de los tres premonitores mutantes tuvo su génesis a mediados de este siglo. ¿Cómo se comprueban los resultados en un ordenador electrónico? Alimentando la máquina con datos que se insertan en una segunda máquina de idéntico diseño. Pero dos ordenadores no son suficientes. Si cada uno de ellos llega a una respuesta diferente, es imposible decir a priori cuál es la correcta. La solución, basada en un cuidadoso estudio del método estadístico, es utilizar un tercer ordenador que compruebe los resultados de los dos primeros. De esta forma, se obtiene lo que se llama el informe de la mayoría. Puede presumirse con gran probabilidad que el acuerdo de dos de los tres ordenadores indica cuál de los resultados de tal alternativa es el correcto. No sería verosímil que dos ordenadores llegasen a idénticas soluciones incorrectas. Anderton arrojó la toalla que tenía en la mano y corrió hacia la otra habitación, volcándose literalmente sobre el aparato de radio para captar mejor la emisión. La unanimidad de los tres premonitores es un fenómeno posible pero muy rara vez conseguido, según explica el comisario en funciones Mr. Whitwer. Es mucho más corriente obtener un informe de mayoría de dos premonitores más un informe de minoría del tercer mutante, con una variación muy ligera, referida usualmente al tiempo y al lugar. Esto se explica por la teoría de los futuros múltiples. Si existiese solamente un sendero del tiempo, la información premonitora no tendría importancia, ya que no existiría ninguna posibilidad de alterar el futuro. Anderton comenzó a recorrer frenéticamente la pequeña habitación de un lado a otro. El informe de la mayoría solo dos de los premonitores mutantes habían coincidido en el material anotado en la ficha, aquel era el significado del mensaje del paquete que le habían entregado. El informe del tercer premonitor, esto es, el informe de la minoría, tenía también su importancia.